Hola, buenos días. Qué placer encontrarnos a esta hora de la mañana como todos los días. Hoy es jueves día 5 de septiembre del año 2024 y es para nosotros un altísimo honor tener el privilegio de contar con su sintonía para hacer este recorrido completo de 2 horas analizando los temas de mayor importancia y también compartiendo con todos ustedes las informaciones relevantes que se han producido en el día de ayer o hasta esta hora. Contentísimos nueva vez de estar con ustedes, un servidor quien les habla, José Tomás Paulino, y el señor de Verbo Fuerte, el señor cura de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña y la República Dominicana, don Marino Alcántara. Buenos días. Buenos días, José Tomás Paulino. Buenos días y bendecido día, amigas y amigos, que cada día nos dan el privilegio de estar con nosotros, porque Multimedia Su Mundo y Matutino Su Mundo diseña estos programas para ustedes que son los mejores, con la actitud frente a nuestro Dios de agradecimiento porque siempre nos protege. Iniciamos este día viendo la reflexión del Salmo 121, breve pero concisa. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Amigas y amigos, contentos, agradecidos por su sintonía. Así comienza Matutino Su Mundo para ustedes que son los mejores. Seguimos aquí como Matutino Su Mundo. La atención nacional está centrada en la reunión que sostendrán mañana aquí en la República Dominicana el presidente Luis Abinader con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Como saben, es el funcionario del más alto nivel en asuntos de política exterior. Es lo equivalente al canciller en la República Dominicana y en otros países que tienen más o menos la misma organización del Estado que nosotros. Blinken está previsto llegar hoy, jueves, a Haití en una visita oficial para reunirse con las principales autoridades de ese país. Se reunirá con el presidente del Consejo Presidencial Provisional, Gerald Brandt, y también se reunirá con el primer ministro Gary Conil. Hablará con ellos sobre la situación de Haití, sobre la crisis, la violencia y cómo tratar de buscar fórmulas para resolver toda esta situación en Haití y crear las condiciones para celebrar elecciones. De ahí, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Anthony Blinken, vendrá a la República Dominicana en horas de la tarde-noche para reunirse entonces mañana viernes con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, avanzó los temas que tratarán Luis Abinader y el secretario de Estado Anthony Blinken en esta reunión de mañana. Hablarán de la promoción de una mayor seguridad en la región, aspecto en el que se incluye también Haití. Obviamente que uno sabe que si viene el secretario de Estado norteamericano para la República Dominicana en medio de una situación de violencia, de conmoción sin precedentes en Haití, obviamente que esta reunión con el presidente dominicano tratará este tema. Haití, yo pienso que dominará la agenda de la conversación entre Blinken y Abinader, pero también van a hablar de la posibilidad de reafirmar la sólida relación multidimensional entre Washington y la República Dominicana. También hablarán cómo fortalecer los lazos económicos y promover los valores compartidos de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos y laborales. Esta es por lo menos la agenda pública, Marino, ¿verdad? Claro. Porque siempre en esos encuentros hay temas que por su complejidad, que por su carácter sensible, no son dados a conocer públicamente. Sí, aunque muchos hacen sus especulaciones, no, que le van a bajar líneas. No, ya, este es otro momentum histórico que tiene el mundo y la política norteamericana, el Estados Unidos que se veía como el policía del mundo, ahora no, ahora
las relaciones son un poco más entre iguales desde el punto de vista de las relaciones y respetando lo que son las independencias de cada país. Claro que nosotros tenemos un grave problema y es que los derechos humanos a nivel internacional siguen condenando y señalando a la República Dominicana por el tema de las deportaciones de los haitianos, que es un tema que hay que vivir en la República Dominicana, señores, para poder entender la dimensión que tiene la presencia masiva hoy que se multiplica más en la República Dominicana haitiana ante un conflicto. Primero, un país con un empobrecimiento terrible, un país que no tiene instituciones, un país donde sus ciudadanos al nacer no tienen un registro de actas de nacimientos. Entonces, lo normal es que el país que es más pobre corre hacia donde hay más, ¿no? Y entonces, esas relaciones históricas que hay que decir que desde su principio fueron motivadas por las industrias azucareras en el país, que a veces la gente como que se le olvida. Y es que desde aquí, durante todo ese crecimiento, cuando la industria azucarera era la columna vertebral de la economía dominicana, eran camiones y catarey que se usaban para ir a reclutar haitianos y traerlo aquí como obrero de manera transitoria, como dice ese acápite de la Constitución, el artículo en el 11, ¿no? Uh-huh. Era transitoria, pero esa transitoriedad no se respetó nunca, porque entonces mientras había cortes se necesitaban manos de obra, pero para continuar el cultivo, porque la caña retoña, como dice la gente, repolla, había que darle tratamiento. Se fueron quedando miles y miles y miles de esos obreros quienes formaron familia en el país. Entonces, el tema de los ilegales y los indocumentados es un tema que hay que buscar las raíces profundas. Entonces venía el hombre, pero después se traía la mujer. Tenían hijos y ahí entonces comenzó el gran problema que hoy tenemos con los dominicanos de origen haitianos, la descendencia de esos grupos que hay gente esa que ni siquiera conoce Haití, uh-huh, y que hablan español como yo y son bachateros y merengueros y que no saben, incluso el creol que hablan muchos de ellos ni siquiera se parece al creol haitiano. Entonces, ese problema grave que tenemos ahora frente al tema del 80-20 en los trabajos, los haitianos están ocupando más del 80% de los trabajos que por lo general los dominicanos no están haciendo, que hay que decirlo así, porque mire, los trabajos ya de la albañilería, de las construcciones en general, los haitianos están haciendo esas partes, ya antes eran ayudantes, pero ahora son albañiles que están trabajando, pero usted también lo está mirando hasta en los ayuntamientos, no, y en las calles, turismo, y en el motoconcho, en todo. En el servicio de taxi. Se han integrado en todo en la República Dominicana y entonces, con la situación de la crisis, han cruzado más, pero que hay que decir también que hay unas relaciones ahí de corrupción, dejando pasar por dinero y llamando gente para que a lo que toman preso se lo devuelvan otra vez. O sea, que el problema es bien complejo, pero al mismo tiempo Inmigración está enviando cada día, tomando gente presa y tratando de mandarla para Haití en una situación muy, muy complicada en estos momentos. Y yo sé que sobre ese tema se va a hablar porque para Estados Unidos sería muy bueno que nosotros tengamos que quedarnos con toda esa inmigración al tiempo que para nosotros nos trae grandes problemas, sobre todo de inseguridad, porque cuando un nacional del país que sea no tiene documentos, no está registrada su entrada al país, puede cometer cualquier crimen como de verdad lo han hecho, y entonces ¿a quién se le reclama? No hay huellas digitales, no hay registro del individuo. Entonces se le hace difícil a las autoridades dominicanas poder controlar un flujo tan grande y que las fincas de este país están llenas de obreros nacionales haitianos. Los condominios, las construcciones están llenas, son ellos quienes cuidan y duermen ahí, pero también en las familias clases medias y hasta familias altas la tienen como trabajadoras
nanas en la casa para las labores domésticas. O sea que muchos ven el problema como nada más que cuestión de que entran y que hay que enviarlo, pero es que la sociedad dominicana los ha acogido también porque significan manos de obra barata. Y entonces los ingenieros los prefieren, y los albañiles, y la recogida de basura, y en el campo. Ahí me decían algunos campesinos, bueno, algunos dueños de fincas, si sacan a todos los haitianos de aquí, nosotros no vamos a poder comer ni yuca, ni plátano, ni vibre. Antes los comíamos. Entonces hay que dignificar el campo. Entonces el gobierno se ve obligado a esa transitoriedad, esa presencia haitiana en el país. Ver cómo hay alguna manera de carnetizarlo, de registrarlo, porque no vienen registrados de origen, no traen documentos. Entonces vamos a usar los mecanismos. Si lo están usando los finqueros, que los finqueros paguen, y que paguen un impuesto a los finqueros que lo tienen, y que ellos se hagan responsables frente a la ley de los registros y los pagos, para que esa gente de alguna manera no se abusen de ellos, porque es de verdad que se abusan cuando lo toman preso, lo meten en el cuartel, le quitan el dinero o lo envían al centro de Jaina, y también se hacen negociaciones. O sea, hay un tema de derechos humanos, pero también hay unas autoridades sinvergüenza por ahí que se están aprovechando, y ese trasiego, por más cuidada que esté la frontera, hay un trasiego que tiene complicidad de autoridades. Hay una mafia que opera, sí, obviamente, en el trasiego de ciudadanos haitianos de manera irregular a la República Dominicana. Eso ha sido denunciado en innumerables ocasiones, y obviamente uno no se explica que sea de otra manera, porque entonces, si la frontera está sellada, como dicen las autoridades dominicanas, que lo han reiterado hasta la saciedad, tenemos más de 12,000 agentes militares en la frontera, dotados con equipos de última generación, con drones, con aviones, con todos los equipos necesarios para ser un poco más efectivos en el control de la migración irregular hacia territorio dominicano. Uno no se explica cómo entonces la Dirección de Migración informa que vive deportando a decenas de miles de ciudadanos haitianos del territorio dominicano hacia Haití, si no podrían cruzar, porque si está tan sellada la frontera, que no lo está, y eso todo el mundo lo sabe, porque vemos a los haitianos caminar por diferentes ciudades del país, los vemos en masas, por ejemplo, en la región este del país hay una presencia haitiana muy elevada. El hoyo de Friusa es un ejemplo tangible. Entonces hay un descontrol de la migración haitiana hacia la República Dominicana, pero como tú hablas del tema haitiano, hay quienes están vinculando esta visita del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken a la República Dominicana. Les extraña que coincida, por ejemplo, con ese último informe publicado por Amnistía Internacional, que otra vez, como en innumerables ocasiones, acusa a la República Dominicana como Estado de mantener una actitud xenófoba en contra de los haitianos, de violentar sus derechos, de hacer deportaciones masivas de manera irregular, y que reciben maltratos, por ejemplo, en esas redadas que realizan los agentes de la Dirección General de Migración, y que inclusive montan niños menores de edad en esos camiones, que son expuestos a una situación muy difícil, muy agravante para ellos, para su integridad, para su salud. Bueno, están denunciando eso, pero además hubo otro informe de la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que son tanto Amnistía Internacional como el ACNUR, son dos organismos financiados por el sistema de Naciones Unidas, pero también coinciden esos informes de la ACNUR y de Amnistía Internacional con un amplísimo reportaje publicado por el diario español El País, una periodista que tiene sede en Colombia, pero que hace trabajos permanentes de la República Dominicana, donde ella hacía fuertes acusaciones al gobierno dominicano de que dice que está permitiendo maltrato a los haitianos, de que hay deportaciones masivas, de que aquí en la República Dominicana violentamos los derechos de los haitianos. O sea, es un reportaje hecho con mucha fijación, con mucho interés en presentar a la República Dominicana
como un país que violenta los derechos de los haitianos, como un país que aplica una política migratoria violatoria a los derechos fundamentales de los haitianos. Y eso de alguna manera está conectado con ese interés de la visita del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken a la República Dominicana, y probablemente sea el tema principal que haya motivado que él se haya decidido cruzar de Puerto Príncipe para acá, para la República Dominicana, para hablar de estos temas. De hecho, fíjense que lo confirma el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, el señor Brian Nichols, cuando dijo que su país espera ver relaciones normales entre ambos lados de la frontera. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Blinken aborde la reanudación de los vuelos entre República Dominicana y Haití, suspendidos desde marzo pasado por las autoridades locales. O sea, cuando estalló la crisis en Haití, cuando se puso esta situación de ingobernabilidad en Haití, de violencia extrema, el gobierno haitiano obviamente suspendió los vuelos, porque el aeropuerto Toussaint Louverture, el aeropuerto más importante de Haití, de Puerto Príncipe, fue tomado por las bandas. Y entonces el diplomático advirtió que ciertamente tendremos esas conversaciones con los líderes de ambos lados de la frontera, al tiempo que resaltó la asistencia que ha brindado la República Dominicana a Haití y la misión de apoyo desplegada en el territorio haitiano. Ellos dicen que esperan ver lazos entre los dos países operados de manera normal en el futuro, y que además Nicholson también reconoció, sin embargo, que es una responsabilidad de ambos países conseguirlo, y puso la disposición de Estados Unidos a mediar entre los dos países para lograr esa normalización de las relaciones entre Haití y la República Dominicana, de las que habla Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. Lo cierto es que esta visita de Anthony Blinken abre una posibilidad de un diálogo fluido, de una conversación más permanente entre Washington y República Dominicana, para abordar no solamente el tema de las relaciones entre Haití y la República Dominicana, sino también para abordar otros temas que son de importancia medular a escala regional, por ejemplo, como el fortalecimiento del narcotráfico, como el fortalecimiento de la violencia en varios países, como la amenaza a los sistemas y los regímenes democráticos en algunos países de la región. Y yo pienso que estos deben ser temas permanentes de discusión y de análisis entre Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y la República Dominicana. Claro, y si cuando se habla de normalizar la relación, tiene que ser desde el punto de vista comercial, porque si bien es verdad que Estados Unidos es nuestro principal socio, el segundo es Haití. A nosotros más que a nadie les interesa que se normalicen esas relaciones, pero unas relaciones normales son en las que los ciudadanos de otro país entran por las vías legales a través de aduana de cada país, y que ese trasiego que hay humano pueda irse deteniendo, y que se puedan dar las condiciones necesarias en Haití humanas para que los haitianos puedan regresar a su país, y que Estados Unidos diga, bueno, ya están aquí otra vez nuestra diplomacia de nuevo retornando a Haití, que le den esa esperanza al pueblo haitiano y a la República Dominicana, que la presencia keniana parece que no luce que han sido tan efectivos, porque al día de hoy no se muestra un ambiente, digamos, de paz total en Haití. Todavía se siguen enfrentando. No de paz total, ni mínima, porque todavía las bandas siguen operando a sus anchas. Sí. Y entonces, fíjate que ahora están ellos un poco desencantados, los integrantes de la misión keniana, porque ni siquiera le están pagando su sueldo. Entonces, eso de alguna manera los desanima, los desalienta. Y son mercenarios. Y claro, es importante tomar en cuenta esto. Pelean por dinero, o sea que hay muchas cosas que hay que hablar, y que el presidente de la República Dominicana debiera ver por qué todavía la República Dominicana, aunque se ha asignado
un embajador no está en el país todavía. Sí, está nominado Carlos Irrútiga, que es un ciudadano de origen boricua, fue nominado por el presidente Joe Biden, pero todavía recuerda que falta el trámite legal de la ratificación, que es una decisión que debe tomar el Senado de los Estados Unidos. Eso no se ha producido, por eso todavía no tenemos un embajador aquí en la República Dominicana. Nos pasamos casi el periodo completo de gobierno de Joe Biden sin un embajador, o nos lo vamos casi a pasar, porque Joe Biden termina su mandato el 5 de enero, cuando deberá entregar a quien resulte ganador de las elecciones el 10 de enero, cuando deberá entregar entonces a quien resulte ganador de las elecciones del 5 de noviembre entre Kamala Harris o el expresidente republicano Donald Trump. Aquí en la República Dominicana sí tenemos algo que entregar ahora, ¿verdad? Claro, aquí en su mundo. Tenemos ya ahí lista para entregarnos, señores, las noticias más relevantes del día, con nuestra periodista estelar, Aurelina Rosario. Buenos días, Aurelina, cuéntanos. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Aquí les traigo algunas de las noticias más destacadas hasta esta hora del jueves. Les cuento que las autoridades gubernamentales, así como congresuales, piden sanción para los responsables del caos que provocó en el tránsito del Distrito Nacional el pasado viernes el apagón de semáforos en las principales avenidas. Esmirna Mateo nos completa la información. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, cuestionó el contrato entre Transcor Latam y el Intran, ya que supuestamente se había rescindido. No me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo. Muchas gracias. En ese orden, el senador por Santiago Rodríguez, Antonio Martes, reaccionó sorprendido porque dice no entender cómo una empresa en litis judicial continuaba operando la red de semáforos de la capital. Para mí ya esa empresa no tenía nada que ver con ese contrato. Con eso yo incluso me quedé sorprendido con esa situación. Pero si eso es tan peligroso, porque si tenemos en la mano de una empresa cuestionada y la seguridad nacional en manos de esa empresa, entonces ¿de qué seguridad estamos hablando aquí? El sistema de semáforos del Distrito Nacional forma parte de la visión estratégica con la que el Estado Dominicano debe manejar este tipo de componentes. Yo creo que no debería volver a ocurrir jamás que justamente el control del sistema semafórico del Distrito Nacional o de cualquiera de las ciudades de la República Dominicana esté en manos privadas, porque este ha sido un mal ejemplo. Y ha sido un mal ejemplo que puso en ascuas a una buena parte de la población que se desplazaba. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el senador por Monte Plata, Pedro Tineo, y Carlos Sánchez esperan que haya consecuencias por lo que califican como un atentado a la seguridad nacional. Al final debe haber consecuencias para quienes no cumplieran, y que ahora si fue un atentado, para que quien lo hiciera, porque también pague las consecuencias. Eso es un tema de seguridad nacional, y por tal razón el gobierno central y el gobierno local tienen que asumir la responsabilidad de una institución tan importante como tiene que ver con el tránsito. Naturalmente hay que investigar, hay que profundizar quienes tienen que ver directamente con esta situación antes de tomar cualquier medida, pero deben de ser totalmente sancionados todo el que se determine que tuvo que ver con este atentado para la seguridad ciudadana. Los legisladores y funcionarios consideran que el tema no se debe dejar en una simple suspensión del contrato, sino que se debe llevar a los tribunales para que la empresa responda por lo que señalan diversos sectores de violaciones a las leyes. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y en otro tema, la Asociación Dominicana de Operadores Turísticos expresó su rechazo a las acciones fraudulentas perpetradas por la Agencia de Viajes de Vacaciones NRD por estafa masiva con la compra de viajes al extranjero. Adotur endosó su respaldo al Ministerio de Turismo por someter a la justicia a los propietarios de la agencia de viajes de vacaciones en RD tras la denuncia de que cientos de personas fueron estafadas con la compra de viajes con destinos a Colombia y Perú.
Por eso nos unimos al Ministerio de Turismo, a la Procuraduría, a la Policía Nacional, para hacer un acompañamiento y velar porque estas personas que han incurrido en actos ilícitos pues tengan las sanciones debidas y si amerita cárcel porque se ejecute, etcétera. Luego del escándalo, el Ministerio de Turismo informó que la agencia de vacaciones en RD no se encuentra registrada en ese ministerio y no tenía licencia para promover ningún servicio turístico. Asocia agencias que están debidamente reguladas con todos los permisos. O sea, aquí nuestros miembros todos están registrados en el Ministerio de Turismo. Los directivos de ADOTUR anunciaron que lanzarán la campaña educativa Verifica tu agencia con el propósito de orientar a la población sobre cómo evitar ser víctimas de fraude. La manera más segura es siempre verificar que están comprando en agencias confiables. Por eso desde ADOTUR hemos lanzado esta campaña de Verifica tu agencia. Al final las agencias pueden tener 1000 formas de estafar. El Ministerio de Turismo como ADOTUR recomiendan verificar el RNC o solicitar a las personas el código QR de su licencia antes de establecer una relación comercial o comprar servicios turísticos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Por el costo que tiene realizar las elecciones municipales separadas de las presidenciales y congresuales, el senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, está de acuerdo con la propuesta de que se unifiquen con la reforma constitucional. El congresista ve como un proceso normal las distintas propuestas que se plantean en la comisión bicameral y entiende que se avanza en el proceso de lograr el consenso. Estamos 100% de acuerdo que existe la unificación de las elecciones porque hemos pasado por un proceso. Nosotros, que ustedes me conocen, estuve en el ministerio y cuando fui a la parte eleccionaria es bien difícil que estén las dos elecciones tan poco tiempo separadas y la gran inversión que se hace no solo por la Junta, sino que cada uno de los candidatos tiene que hacer. Por lo cual nosotros estamos de acuerdo también con la FINU, con el presidente de la República, en que debe ser unificadas las elecciones también. Este jueves, la Comisión Bicameral escuchará las propuestas sobre la reforma constitucional de parte de la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional. Y con esta información nos vamos al otro extremo del estudio. Allá están mis compañeros con sus comentarios. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a nuestra Aurelina Rosario por las informaciones más relevantes del día. Y ustedes, amigos, que son los mejores, quédense ahí, quédense con nosotros, porque en breve regresamos. Señores, qué hermosura esa imagen que tenían todos ustedes en sus televisores, la imagen del monumento a los héroes de la restauración en Santiago, el primer Santiago de América. Y eso lo tenemos aquí gracias a ese sistema de cámara web que tenemos y que podemos compartir con todos ustedes. Seguimos aquí en Matutinos Su Mundo con una visita muy especial. Un hombre que a pesar de su juventud ya tiene toda una trayectoria de un servicio social, de un trabajo volcado a resolver problemas básicos de la gente, problemas fundamentales. Es heredad de su padre, que es un filántropo, además de uno de los maestros de la medicina. Tenemos aquí con nosotros al doctor Luis Cruz. Buenos días. Muy buenos días, de verdad que para mí es un placer volver a compartir ya escenario en un programa de televisión con cada uno de ustedes. Y gracias por esa hermosa introducción que acaba de decir, tanto para mi padre, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, y para mí, que de verdad que elogiamos esas palabras que acaba de decir, y darle buenos días a todo el que nos está observando desde la plataforma digital, de televisión y entre otras vías, que sé que le vamos a sacar provecho a este espacio. Bien, bienvenido. ¿Cómo ve el panorama actual ustedes que han estado vinculados permanentemente? Que hay gente que hace la cosa en una temporada política. No, ustedes permanentemente están trabajando con y por las comunidades y eso en este contexto donde hay tantas crisis ahora mismo en los barrios, en los pueblos, incluso la gente tiene problemas hasta para comer, ausencia de medicamentos, muchas recetas. ¿Cómo están ustedes ahora mismo? Si bien es cierto, la Fundación Cruz Jiminián ha sido una fundación que tiene ya 29 años, constitucionalmente legal,
creada, pero tiene más, tiene 40 años dándole servicio al pueblo dominicano. Y nosotros no esperamos una campaña electoral para ayudar. Siempre en los 365 días del año nosotros estamos dándole esa mano amiga a las personas que les son violentados los derechos, que les son cerradas la puerta, que no tienen un acceso a la salud como debería ser, porque la ley está ahí. La ley de seguridad social, especialmente la de salud, dice que la ley debe ser un derecho y no un privilegio. Y todavía en la República Dominicana hay provincias que las personas no tienen acceso a la salud de calidad, humanizada y como se lo merece. Y eso es algo que nosotros estamos tratando de trabajarlo con una lucha constante de fortalecer el sistema de salud. Y desde el momento que yo asumí la responsabilidad de la Fundación Cruz y Minian, yo lo que hice fue seguir los programas que ya el doctor Félix Antonio tenía, que era el labio leporino y paladar hendido, la hidrocefalia, la consulta gratis, la vacuna, tuberculosis. Pero cuando retomé esa fundación, yo dije, el punto no es solamente dar, vamos a buscar la forma de eficientizar el sistema de salud para que esa persona no tenga que estar viajando cada día, dándoles su dinero en pasaje que a veces no tiene ni para cómo devolverse, desesperado para salvar la vida a sus pacientes, porque no hay accesibilidad a los medicamentos, no hay accesibilidad a los hospitales, no hay accesibilidad a muchas cosas que debería ser por ley obligatorio tener esas facilidades que no la tienen. Y en no tenerlas, por ejemplo, bien lo dice, los alimentos. Esa es una de las cosas que más enfrentamos, que no tienen con qué comer, no tienen con qué pagar el alquiler de casa, que cada vez que llueve se le inunda todos los enseres del hogar. Pero sin embargo nosotros no tenemos la respuesta para abastecer la gran necesidad, que hay mucho más que antes. Cada día se sigue multiplicando la cantidad de ayuda que la gente va buscando a la clínica Cruz y Minian, pero tenemos la mano atada. Entonces, lamentablemente nosotros podemos dar lo que podemos. Y por eso es que hemos visto afectado a la clínica en sí, la parte financiera. Porque de algún lado tiene que salir dinero. Y entonces, ¿cómo sobrevive? Porque, por ejemplo, yo he ido en varias ocasiones a llevar personas que tienen una situación de emergencia en su salud y he ido a la clínica Cruz y Minian y la veo todo el tiempo atestada de personas. Sí. ¿Cómo sobrevive una clínica que más que un centro privado de salud opera como una gran entidad de beneficencia pública? Porque la gente va ahí y paga si tiene. Entonces una clínica tiene servicios fijos que pagar, energía eléctrica, autocontratación de personal, pago de médicos, pago de enfermeras, los servicios de electricidad, de agua, todo, telefonía. ¿Cómo sobrevive la clínica Cruz y Minian? Sí, qué bueno que acaba de mencionar eso, porque la clínica es una institución privada, no es pública, ni tampoco recibe una subvención de ayuda como otras clínicas que me voy a reservar el nombre por ética, pero la clínica no es que nosotros sobrevivimos o que tenemos todo el dinero que la gente cree que tenemos. Sí somos bendecidos porque recibimos una cantidad de pacientes que prácticamente ninguna otra institución la recibe. Nosotros recibimos de 1.500 a 2.500 personas diarias buscando un servicio. Y eso no lo dice Luis Cruz, que está aquí sentado. Eso fue un estudio de mercado que realizó el laboratorio Amadita, porque tenemos una negociación con Amadita, y antes de Amadita invertir, contrató una compañía para hacer un estudio de mercado de cuántas personas entra a la institución Cruz y Minian a buscar un servicio. Y se observó que de 1.500 a 2.500 personas van buscando un servicio. Y eso tiene una explicación. Recibimos 600 emergencias diarias, tenemos 202 especialistas, tenemos 6 quirófanos, tenemos 60 habitaciones, tenemos todas las facilidades que la persona necesita, resonancia magnética, tomografía, rayo X, mamografía y entre otros servicios que le damos esa facilidad, y es por eso que recibimos apoyo tan masivo. Entonces, eso nos permite a nosotros que el dinero que va fluyendo por esas 1.500, 2.500, podemos sustentar otras partes que nosotros estamos donando. Por ejemplo, ahora mismo, hay una paciente que tiene 3 meses ingresada en la Cruz y Minian. 3 meses. La cuenta va por casi 4 millones. Y adivina qué pasó. Ya le vamos a dar de alta. Gracias a Dios ya está estable porque llegó muy grave. Y la paciente no tiene ni 5,000 pesos. ¿Quién me garantiza a mí como institución? ¿O quién me ampara a mí para yo poder recuperar por lo menos el 50% de ese valor que yo invertí? Por lo menos lo que yo invertí. Porque los medicamentos, el cuidado intensivo, los médicos y toda la parte operativa que lo acabo de mencionar,
hay que pagarlo. Y no tiene el seguro ni siquiera SENASA, ni siquiera el SENASA subsidiado, que pueda el Estado asumir parte de esa deuda. Que el SENASA subsidiado es exclusivo para los hospitales. Si bien es cierto, el SENASA subsidiado ha tenido que negociar con instituciones privadas para poder abastecer servicios puntuales. Por ejemplo, como un cateterismo, unidad de alto costo, cateterismo, unidad de oncología, para poder abastecer lo que los hospitales a veces están saturados, lo complementan con las clínicas privadas. Ahora, el seguro de SENASA subsidiado es un seguro que independientemente sea muy bueno, que para mí es uno de los mejores seguros, es un seguro exclusivo para los hospitales. Entonces, el tarifario que tú vas a recibir como clínica, como institución, no te recompensa con los medicamentos que tú utilizas para darle a ese paciente. Porque si bien es cierto, los hospitales, acuerda que lo abastece el gobierno, lo abastece Promesecal, lo abastece el Ministerio de Salud Pública. Los equipamientos solo da el SNS. Si le tiene alguna problemática de que se le dañó un equipo, el SNS. O si tiene algo que hay que equipar nuevo, también el SNS. Entonces, no sale de en sí de la operatividad del hospital. De una institución, no. Una institución, si ponte que un ejemplo, el paciente te paga 3 millones, SENASA lo que te va a pagar 1 millón, porque SENASA te paga el precio de hospital. Y no es porque ellos quieren, sino porque está estipulado en la ley, que fue exclusivo creado para abastecer que el paciente que no trabaje o tenga algún trabajo informal pueda tener un carnet y pueda ir a esos hospitales para tener acceso a la salud. Ahora, si bien es cierto, nosotros como quiera le damos el servicio, porque primero está el paciente antes que nosotros ver cualquier parte económica. Pero yo siempre lo he dicho y siempre lo digo en televisión, que las clínicas privadas están desamparadas, y es por eso que yo siempre he intentado de buscar una solución armónica del que el paciente no se vea afectado, pero que tampoco las instituciones se vean afectadas. Claro. Porque eso somos nosotros, que somos una clínica anormal. Nosotros no entramos dentro del parámetro normal, porque ninguna clínica te va a dejar a ti que tú te vayas por los 3 millones de pesos. O una clínica no anormal, sino atípica. Una clínica especial. Eso es lo que yo pienso que hay que llamarle. Y que hemos sido bendecidos, porque gracias, no cualquier clínica que sea atípica puede sustentarse económicamente y pueda mantenerse en el mercado. Y eso está ahí. Si yo te pregunto, Tomás, ¿qué clínica que interne paciente? No me mencione clínica que solamente dé servicio de consulta, imagen y diagnóstico, que interne. En el Distrito Nacional han salido en los últimos años. Dime una. Así es. Y tiene una explicación básica, que es que sustentablemente, económicamente, no es la rentabilidad que uno anda buscando. Es más, el dolor de cabeza que uno pasa para mantener la operatividad del mes a mes, que lo que tú generas para los beneficios económicos que tú crees que estás ganando. Más fácil yo te abro una unidad que manejo consulta, laboratorio de imágenes, que yo no tengan que amanecer, que no tengan que internar, porque ahí es que está los ambulatorios, que está prácticamente el movimiento de dinero económico. Ok. Discúlpame, Marino, que yo insista con este tema para ya cerrarlo. Sí, claro. Por ejemplo, con esa paciente que tiene 3 meses ingresada, que usted dice que ya la factura va por 3 millones de pesos. Ok, casi 4. Perfecto. La clínica la entrega sin pedir el pago de esa deuda. Pero, por ejemplo, ¿y qué pasa con todos los especialistas que han intervenido en el tratamiento de esa paciente, que cobran una tarifa específica por sus servicios? Excelente pregunta. Hay 2 factores. Está el factor de qué institución tú estás trabajando. Por ejemplo, el especialista que trabaja en la Cruz Jiménez sabe que tiene riesgo del que el paciente que entra ahí, paciente que tal vez no pueda cubrir su gasto económico, y que él también va a tener que sacrificarse económicamente, lamentablemente. O sea, él está a lo ciego. Ahora, hay otras instituciones que no importa que la clínica te cobre o no te cobre, él tiene que pagar al especialista. Ahí. Y tiene que dárselo instantáneamente. Porque el especialista te dio un servicio. Y el especialista tampoco podemos crucificarlo, porque un especialista que duró prácticamente 10 años mínimo estudiando, está poniendo su mente, su profesión, está poniendo todo en juego, porque si le pasa algo, ¿quién tú crees que es el responsable de ese paciente? Es el especialista. Entonces el especialista se tiene gasolina que trasladar, tiene familia que mantener, dejó de ver a un paciente por darle seguimiento, entonces él tiene que cobrar y lamentablemente hay que pagarle. Entonces es un riesgo que la clínica tiene que asumir y costearlo obligatoriamente, porque si no se te va a ir ese especialista. Okay. Pero ustedes le están quitando una gran carga al gobierno y al sistema de salud pública, una gran carga. ¿Pero hasta cuándo podremos quitar esa carga? Pero ¿hasta qué punto también ustedes han podido negociar con el Estado y el gobierno para que le haga una especie de subsidio? La pregunta sería, ¿hasta cuándo las clínicas pueden sustentar esa carga económica? Sí. Porque si yo puedo aguantarte 1, 2, 3 pacientes, pero no te puedo aguantar todo.
Y no te imaginas el mal rato que pasa un paciente cuando va a una clínica, que tienen que internarlo y que la clínica te diga que tiene que pagar 100,000 pesos de depósito para ingresar. Eso no está prohibido. No que internarlo. Yo conozco un caso donde el doctor Ismael Reyes, una vez en una clínica, en una emergencia, llegó un joven que lo hirieron una puñalada con la barriga, con el mondongo afuera, como dice. Y el tipo desangrándose con la novia dando gritos ahí, y una clínica privada pidiéndole que tenía que meter una tarjeta. Y Ismael se incomodó y dijo, lo van a dejar morir. Y tuvo él que sacar su tarjeta y ponerla. Eso, lamentablemente, eso ha creado un disgusto tanto para el paciente como para las clínicas. Porque yo no, y te puedo asegurar como dueño de clínica, que me voy a poner su posicionamiento, nadie quiere dejar de atender a un paciente, ni tampoco tener un escándalo, y también sabemos que van por una necesidad. Tú no vas porque quieres, tú vas porque tiene una problemática, claro. como bien lo dice, fue un herido de arma blanca, que fue, y hay que darle urgencia protocolo lo más rápido posible. Ahora, yo siempre he dicho, he insistido que la clínica simplemente se está protegiendo porque está desamparada, porque la clínica, y más si es pequeña, y más si no recibe tantos pacientes, no va a tener con qué sustentarse económicamente. Entonces, el paciente, cuando lo ingresa y le dan de alta, ha tenido la costumbre de no querer pagar la cuenta. Entonces, ¿qué recomendaciones le han dado a la clínica cuando pasan esos casos? Que demandemos al paciente y que hostiguemos al paciente. Ahora, mi pregunta es, y ahí viene la pregunta, ¿qué clínica privada que cumpla con su juramento va a estar hostigando y demandando a un paciente por falta de pago? ¿Tú no has visto eso? Yo no lo he visto. ¿Tú imaginas en primera plana, Clínica Cruz y Minian le hostiga a pacientes para cobrarle $1,000,000? O el secuestro de cadáveres, hasta han hecho algunos centros. Yo no creo que sea el secuestro, sino es una forma de meter presión. Lo han retenido, eso y lo retienen por un par de horas para forzar al paciente a ver qué es lo que más puede, porque también el paciente nos la pone difícil a nosotros. Ahora, ahí hablé a favor de la clínica, ahora yo voy a hablar a favor del paciente. Yo nunca ando con dinero, y yo puedo presentarme una emergencia y puedo ir a una clínica. Ahora bien, yo sí considero, y siempre lo he dicho, que debemos velar por ambas partes, y que yo siempre he dicho que una de las cosas que deberíamos hacer es crear proyectos de ley o crear programas de trabajo en alianza con el sector privado y con el sector público, de que se le garantice por lo menos al paciente la estabilidad, no importa la institución que esté, no importa si tenga o no tenga seguro, no importa si tenga o no tenga lo que sea, que se le garantice y que el Estado le recompense a la institución con un precio estipulado y costeado, porque yo siempre insisto que debemos costear las enfermedades, cuánto es la realidad de que me cuesta a mí como institución, y que no sea al ojo por ciento, y que con ese costeo, bajo legal, se firme un convenio entre el sector público y privado, y que busquemos varias formas, o se le reduce en base a fiscal al final del año, o se le reduce o se le paga vía SENASA, pero que ya tú no puedes licitar más con SENASA. SENASA está forzado, porque tú le agregaste 4 millones de usuarios, casi 4 millones. Entonces, al tú agregarle 4 millones con el mismo presupuesto del 2018, ¿qué tú crees que está pasando? Que hay un déficit. Y SENASA está trabajando con las manos atadas. Mucho está haciendo SENASA. Sí, eso te iba a preguntar, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de cuando una persona es llevada con una emergencia médica a un centro sanitario, a un centro privado, sobre estamos hablando privado, de salud, tiene una emergencia que pone en peligro su vida. Eso sí lo establece la Ley General de Salud, que hay que estabilizar a ese paciente, hay que ofrecerle ese servicio. La ley dice bien clara que no se le debe pedir tampoco ningún tipo de depósito al paciente mientras tenga seguro médico. Claro. Si un paciente que no tenga seguro médico, la ley no me estipula en sí que yo no pueda pedirle depósito. Si no tiene seguro, o sea, está hablando que no tenga ni el SENASA subsidiado. La ley no me prohíbe a mí porque la clínica tiene que garantizarse de que tú tienes con qué pagar eso, porque es una clínica privada. Eso es como un banco, cuando tú vas a pedir, claro, no es un ejemplo igualitario, pero cuando tú vas a pedir un préstamo te hacen una depuración para saber cómo tú te puedes sustentar. Ahora bien, yo sí considero que ese mal rato y esa mala campaña y ese disgusto que se ha creado, se le debe buscar una solución rápido. Porque mientras cada día pasa, mucho más desacreditadas están siendo las clínicas privadas. Y con razón. Con razón, porque tú como familiar estás desesperado. Y tú vas a reaccionar, como vimos el otro día el video de una regidora que estaba insultando media emergencia. Hay que ver qué pasó. Yo no estoy culpando el hospital, la clínica, pero hay que ver qué pasó ahí, que esa regidora tomó una acción tan agresiva. Porque los familiares, cuando el ser humano en sí, cuando está desesperado, toma una acción normal, que eso lo puede pasar cualquiera de nosotros. A mí me pasó cuando mi padre se enfermó de COVID, desesperado. Entonces, al final, yo considero que debemos buscar
una alianza estratégica lo más rápido posible, para que ese paciente que va a una emergencia, no importa lo que sea, si tiene una emergencia hay que garantizarle por lo menos las primeras 48 horas. Y que después que lo estabilice y que tenga ya el protocolo establecido, se le refiere entonces a una institución que lo pueda recibir, pero ya estable, ya garantizado, que como la ley, que tú le estás garantizando la salud y que tú le estás garantizando la estabilidad y que ese paciente no tenga que pasar una traba y perder horas importantes. Porque una de las cosas que nosotros tenemos en la República Dominicana, que perdemos horas importantes para resolver enfermedades que son instantáneas y hay que resolver. Como el ictus, que son los derrames cerebral. Mientras más tarde tú detectes un ictus o más tarde ataque un ictus, mucho más agresivo y mucho más peor y mucho más costoso va a ser. Y eso lo estamos trabajando constantemente. Pero un país... Y nosotros como fundación ya no solamente estamos dando, sino que también estamos creando proyectos de ley como sector privado, como sociedad civil, como persona que le preocupa el sector de salud, para presentárselo a la Comisión de Salud y motivarlo, luchar y fortalecer cosas tan importantes y tan básicas que deberíamos estar hablándolo. Exacto, y más en una sociedad, doctor. Y disculpa que le interrumpa, yo siempre he dicho que el mejor aliado del sector público y de la sociedad civil es la clínica privada. Claro, porque si la clínica privada no existiera, hubiera colapso. Y lo demostramos en pandemia. Y no lo digo yo, Luis Cruz, lo demostramos en pandemia. ¿Quién fue que te pudo abastecer todas las pruebas de PCR? Fueron los laboratorios privados. ¿Quién fue que te pudo abastecer la gran demanda de camas de hospitalizaciones? Que después fue que se creó los hospitales, que se habilitaron, entre otras cosas. Pero fueron las clínicas privadas que pusieron a disposición todas para que el gobierno pudiera resolver esa gran demanda y esa gran crisis que hubo. Entonces, al final, nosotros somos un aliado, no nos pueden ver como un enemigo. Claro. Lo que hay que fortalecer y buscar cómo podemos que ese paciente que va por ese derecho y esa humanización que no se puede perder y que no se puede privatizar, poder garantizarse a ese paciente. Es que es bien escombroso el tema, ¿no? Porque lo que importa es el ser humano. Y aquí, y más un país como este, donde encabezamos la lista del país con más accidentes de tránsito diario. Está entre lo número uno de muerte. Entonces, ¿hasta qué punto se puede legislar para que todo ser humano que tenga cualquier situación de salud, de emergencia, sea atendido independientemente del estatus o la cosa? Yo creo que eso tiene que ver con la ley. Ahora que estamos hablando de reformas. Yo creo que tiene que ver con la ley, es sumamente importante, pero yo creo que no está dentro de las prioridades de la ley, porque ahora mismo tenemos el sistema de salud, aunque ha ido mejorando bastante, tiene muchas precariedades importantes. La salud mental, algo tan importante, la salud preventiva. Yo creo que antes de hablar o de garantizar, por ejemplo, de la clínica privada, que es algo de urgencia, pero yo considero que la salud preventiva también se debe de fortalecer en la República Dominicana. Porque aquí se trabaja una salud curativa. Aquí el paciente va al médico cuando tiene algún dolor o cuando ya tiene alguna masa que ya se la siente o cuando el remedio de la vecina no le funcionó, es que va al médico. Y a veces esa visita al médico es muy tarde. Y es por eso que cada año vemos el aumento tan significativo de las enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión. También detectar etapa tarde los tumores. Cosas tan fundamentales que se pueden trabajar con una salud preventiva, no se está haciendo en la República Dominicana. Entonces, todos esos temas, y como la salud gerencial, que ahí entra entonces la clínica privada, yo creo que esos temas yo no he visto a alguien que se ha empoderado y que le ha puesto empeño a eso para trabajarlo como la reforma de seguridad social, que va con una reforma de seguridad social. Pero no lo he escuchado y tampoco creo que lo van a trabajar en esa parte. Mire, doctor, en la República Dominicana y a nivel global, hoy por hoy la depresión sigue siendo uno de los temas que conforman es la primera causa de consulta en la salud mental. Y la ansiedad también. A nivel, la segunda causa. Estamos hablando que el 17% como media a nivel global está pasando por temas de depresión. Entonces la salud mental... Te voy a dar un dato. Sí. De los 10 millones. Ese dato yo quiero que usted me lo dé. ¿Usted sabe cuándo? Después de una breve pausa, ¿eh? Así que, amigas y amigos, esto se pone bueno aquí con el Dr. Cruz. De manera que en breve regresamos para seguir en esta entrevista bastante. Espere, que aquí estaremos nuevamente.
Seguimos esta conversación con el doctor Luis Cruz, el expresidente de la Fundación Cruz Giminián y uno de los brazos impulsores de la clínica del doctor Félix Antonio Cruz Giminián. Doctor Luis, usted está aspirando a presidir la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, mejor conocida como ANDECLIP, que tiene como presidente al doctor Rafael Mena, un hombre de reconocida trayectoria en el mundo de la medicina, con una trayectoria muy reputada, y un hombre que tiene ya creo que 22 años en esa posición, en la presidencia de ANDECLIP. ¿Cómo nace esta decisión suya de aspirar por la presidencia de ANDECLIP y cuáles son las posibilidades para destronar toda una autoridad a un hombre que tiene, si se quiere, una posición vitalicia ahí? Porque ya después de 20 años es una posición vitalicia. Claro, ya hay que entregarle un reconocimiento, hay que entregarle un cargo ya dentro de esa asociación como parte de miembro vitalicio. ¿Puede ser presidente ad vitam o presidente emérito? Sí, y si pudiera, porque en verdad los años que él tiene es mucho. Es bueno destacar que el doctor Rafael Mena tuvo una visión, creó en conjunto con Clínica lo que es la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP, que fue una de las primeras asociaciones enfocada en fortalecer el sistema privado, que es lo que hemos hablado desde el inicio. ¿Qué pasa? Se ha ido, tal vez, o no que se ha ido bajando la calidad de la asociación, sino que tal vez ha habido disgusto internamente con clínicas que se ha ido separando de ANDECLIP y han creado otras asociaciones. Mientras tú creas otras asociaciones, ¿qué tú estás provocando? Estás provocando dispersar todo lo que tenga que ver el poder de esa asociación, y ya tú vas a tener entonces una asociación por un lado, otra por otro lado, y ANDECLIP por otro lado, pidiendo los mismos intereses, que no vamos a lograrlo. Porque para tú lograr un objetivo en conjunto, tenemos que trabajar todos unidos. Sí, la división dispersa y debilita a la institución. Y lo malo es en este negocio de salud, que ahora más que nunca no debemos estar desunidos. O sea, tenemos que estar unificados y fortalecidos, y que nos den participación en todo lo que tiene que ver en los temas de políticas públicas, porque mientras nos dejan afuera, son decisiones que no tenemos participación. Por ejemplo, lo dije en estos días, a nosotros nos han dejado fuera ANDECLIP, y me incluyo porque yo soy miembro, nos han dejado fuera en temas sumamente importantes, que comenzamos participando, pero después a la final nos dejan fuera de esa negociación. Y una muestra de esa fue lo del Colegio Médico Dominicano con SENASA. Al principio ANDECLIP estaba participando, que era una firma de un convenio para darle los códigos a los emergenciólogos y a los imagenólogos. Pero a 2 o 3 reuniones ANDECLIP lo dejan a un lado. Entonces, al final, esto no debería ser de como una guerra para tú conseguir las cosas. Hay métodos diplomáticos para nosotros como instituciones velar por nuestros intereses y eficientizar los derechos del usuario, que eso es lo que buscamos. Entonces, nosotros tenemos unos amigos jóvenes, dueños de clínica, que decidimos aventurarnos a aspirar a la Asociación de Clínica Privada. Sabemos que cuando decidimos tomar esa decisión, que no iba a ser fácil. Digo fácil porque, ya bien lo dijo al principio, son muchos años dirigiendo una institución, y ya la clínica le tiene un respeto, que eso indiscutiblemente no se puede debatir, hacia el doctor Rafael Mena, porque ha sido el que ha dado la cara desde el 2002 por las clínicas privadas. Las clínicas privadas han tenido que luchar, por ejemplo, si buscamos las historias de cada año, posicionarse para poder conseguir cosas. Todavía en el 2007 ellos tuvieron que hacer muchísimas huelgas, muchas coyunturas para poder lograr beneficios para las clínicas privadas. Ahora bien, yo considero que llegó el momento de darle oportunidad a otra persona. No tiene que ser ni a mí. Yo considero que todo lo que dura mucho tiempo se desgasta. Eso es mi posición. Por ejemplo, lo demostró en el PLD, o sea... ¿Pero ahí se va por plancha o cómo? Ahí se va por plancha. Es un sistema interesante y medio raro, porque la Asamblea dice que se crea una comisión electoral ese mismo día, de 3 gente que no esté participando,
y que esas 3 personas deciden prácticamente la selección de votos, que es en silencio. Me imagino que va a ser un papelito y tú decides por quién votar. ¿Y quiénes tienen derecho a voto? Los dueños de clínicas solamente tienen derechos a voto. Pero ¿qué pasa? Son cada 2 años. ¿Qué pasa con estas elecciones tan interesantes y tan energéticas? Yo le digo, estaba hablando con un amigo, que yo le dije que ellos deberían agradecernos a nosotros porque le hemos dado ese sazón de elección dentro de Andeclic, que anteriormente no existía. Es más, muchos de los que nos están viendo por televisión desconoce que es Andeclic, desconoce que existía una asociación de clínica privada, porque no teníamos voz. Y eso es algo que, y me incluyo, bueno, no me incluyo porque me gusta hablar y me gustan mucho los medios, pero eso es algo que las clínicas privadas no tienen. Y yo siempre digo que solamente ven los malos de lo que hacen la clínica privada. Los videos que graban los pacientes, cuando un médico que no quiere entenderlo, cuando una clínica no quiere atenderlo, que supuestamente no quiere atenderlo. Y eso ve lo malo, pero sin embargo no ve lo bueno porque no sabemos mercadear y no sabemos dar la voz y no tenemos a alguien que nos represente para las cámaras del trabajo y las debilidades y el desamparo que tenemos como sector privado. Entonces, es por eso que nosotros hemos querido entrar dentro de Andeclic con varias propuestas. Entre una de esas es, por ejemplo, son 4 ejes fundamentales. Una es crear una alianza estratégica entre el sector privado y el sector público, tener participación dentro del CONEP, dentro de la política pública, dentro del gobierno, dentro del Consejo Nacional de Seguridad Social, que aunque la ley no estipula que la Asociación de Clínica Privada no está, pero está CONEP. Y si nosotros hacemos una alianza con el CONEP, pudiéramos tener por lo menos una mesa para observar y escuchar lo que está pasando que desconocemos, estamos los ciegos. Y otras cosas interesantes que nos dejan afuera. El otro eje fundamental es la comunicación. Nosotros queremos tener medios como las redes sociales, como página web y en los medios, cada vez que pasa una noticia, por ejemplo, de ver cuáles son las deficiencias y que la gente conozca que por qué es que pasa esto y cómo podemos fortalecerlo, porque no solamente quejarte, sino buscar una solución a esa queja y tener una accesibilidad a las quejas de los usuarios. Eso queremos. La otra es lo que es trabajos comunitarios, ir a las comunidades, fortalecer las comunidades, fortalecer la salud preventiva, fortalecer la salud en esas comunidades remotas que no tienen accesibilidad, tal vez por falta de médicos, por falta de económico, y entre otros factores, y fortalecer eso. Y también la educación continua. Por ejemplo, aquí nunca se ha hecho un congreso de cómo fortalecer la salud gerencial, de cómo fortalecer las clínicas privadas, los equipos médicos, y entre otras cosas. Y este país tiene el potencial para poder invertir en muchos equipos. Aquí tenemos equipos que no tenemos nada que envidiarle a ningún país. Aquí hay ya robots que te operan, como la clínica Abreu, que tiene el Da Vinci, el Holmes, que tú puedes estar aquí y con una computadora te puede operar sin ningún tipo de problema. Tenemos ya resonancia magnética con inteligencia artificial, que en pocos minutos tú tienes los resultados. Tenemos endoscopio con inteligencia artificial, es decir, que la tecnología que manejamos nosotros podemos ponernos a la vanguardia con cualquier país que esté avanzado a nivel de salud. Y la otra es fortalecer la asociación. En vez de estar dispersada con varias instituciones, unificarnos todos. No es que cierren la asociación, vamos a unificarnos y vamos a trabajar en conjunto. Y vamos con ese trabajo en conjunto y agregar las clínicas que no están, porque hay clínicas que no están. ¿Y hay que pagar alguna cuota? Sí, hay que pagar una cuota, que aunque si bien es cierto, creo que no es mucho, son 5,000 pesos. Yo creo que nosotros, una de las intenciones es reestructurar esa cuota, porque para hacer más trabajo. Pero no es subirla, sino por la categoría de la clínica, porque hay clínicas más grandes que otras que tal vez hay otra que puede pagar 7,000, pero hay otra que te lo podemos dar en 3,000 pesos. Entonces, es una reestructuración financiera que nosotros tenemos asesores. Por ejemplo, Juan Ariel, todos conocemos a Juan Ariel, bueno, del PLD, un joven que es... Juan Ariel Jiménez. Sí, Juan Ariel Jiménez, no tiene nada que ver con el sector salud, pero es financiero. Un destacado economista. Es profesor de Harvard. Exactamente, un profesor de Harvard. Qué privilegio tener nosotros como asociación de clínicas, que él se ponga a la disposición de nosotros para ayudarnos a eficientizar lo que tenga que ver los números. Porque nosotros no necesitamos solamente médicos, necesitamos personas que tengan conocimiento en números, que nos permita a nosotros costear los servicios y con ese costeo que nosotros tenemos, poder ir entonces con bases fundamentales a las aseguradoras o a los medios a debatir cuáles son nuestros precios reales, porque de nada vale yo ir, no, mi servicio cuesta 2,000 pesos, ok, pero demuéstrame por qué vale 2,000 pesos. Dime por qué es y no porque tú crees que vale 2,000 pesos. Entonces nosotros tenemos varios asesores
que de verdad que nos sentimos privilegiados, que se han puesto a la disposición de nosotros. El mismo, por ejemplo, el doctor, que apellido Roa, Wilson Roa. Wilson Roa, que fue presidente del Colegio Médico Dominicano. No tiene clínica, pero sí puede ser un asesor. Claro. Que él se sabe muy bien las leyes, la Constitución, y se sabe todo lo que tiene que ver en materia de salud, y que ya fue presidente del Colegio Médico Dominicano. Sabe la deficiencia que hay. Entonces, cuando tú tienes una plancha que tiene dos asesores externos, que lo que queremos ayudar, lo que nosotros queremos es fortalecer, primero, la credibilidad que tiene la clínica privada. Segundo, proteger nuestras operaciones. Y tercero, defender los derechos del usuario. Que cuando el usuario vaya, tenga las 3 cosas más fundamentales que va al usuario. El servicio al cliente, la humanización, que no se siga privatizando. La calidad humana. Y que el paciente que salga mejor de lo que entró. Claro. Y que tenga su acceso a la salud, como lo dice la ley. Cuando usted habla de esos ejes fundamentales en los que sustentaría una gestión como presidente de la ANDECLIP, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, habló del CONEP, de mejorar los lazos y la comunicación con el CONEP, pero también sería importante abrir esos vínculos con todos los actores del Sistema Nacional de Seguridad Social para que ustedes puedan tener mayor participación. Por ejemplo, con el presidente ex oficio del Consejo de Seguridad Social, que es el ministro de Trabajo, con los representantes del sector sindical y también con el Colegio Médico Dominicano, para que ustedes estén siempre presentes en el debate y en la discusión de todos los temas vinculados a la salud. Nosotros no hemos tenido el tiempo para juntarnos con todos los que tienen que ver con el Consejo, que si bien es cierto, usted tiene toda la razón. Uno de los temas que nosotros tenemos es unificar esa alianza entre entre todas las instituciones que tienen que ver. Pero nosotros, porque las lesiones fueron avisadas hace 2 semanas. O sea, de verdad fue hace 2 semanas que nos avisaron que la selección iba a ser este próximo sábado. ¿Este de ahora? Sí, este sábado. Entonces no nos dieron la oportunidad de poder crear un plan de trabajo porque estábamos con la disyuntiva si iba a haber o no elecciones. Porque no hay como un protocolo a seguir y todo es a lo ciego. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros sí nos hemos juntado con personas o con personalidades que no han dado el apoyo, pero no tienen clínica. Entonces, si no tienen clínica, no nos pueden apoyar. Pero sí, ya desde ya, nosotros, aunque nosotros no ganemos, nuestra intención no es hacer un daño. Sea que gane, nuestra intención es que la ANDECLIP se fortalezca. Entonces ya nosotros hemos hecho conexiones con organismos que tienen que ver, por ejemplo, como la DIDAS, que es donde el usuario se queja, que tiene que ver con el Consejo. Hemos hecho con el presidente del Consejo, con Edward, con el director de SENASA, con el ministro de Salud Pública, con el director de Habilitación, que es una de las debilidades que tenemos. ¿Cómo con Edward, presidente del Consejo? El presidente del Consejo es el ministro de Trabajo. El ministro del Trabajo es el presidente del Consejo, pero Edward es el encargado que tiene que ver del Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Es el gerente general? El gerente general. Edward, que era viceministro de Salud Pública y ahora pertenece como la cabeza fundamental del Consejo Nacional de Seguridad Social. Él es el que pone el plan del trabajo, el que dice cuál va a ser el esquema y el que vota. El ministro del Trabajo lo que tiene un voto muy importante, que cuenta, muy importante, pero Edward es prácticamente el que dirige la asamblea de ese Consejo Nacional de Seguridad Social. Es más, la oficina que está en la Tiradentes, está en el 7º nivel, es Edward que estará ahí. En la Tiradentes 33. Exactamente. Doctor. ¿Qué dice Consejo Nacional de Seguridad Social? Es Edward la cabeza fundamental. Doctor. Que ha sido renovado, que lo felicito por ese trabajo que está realizando. En el cierre ya, doctor, dígale a la gente cuál es su plancha, porque ya no le han dado tiempo ni siquiera para poner. Mira, yo no quiero, su plancha, no, para yo que no la quiero gente, hablar mucho. Y hágale un llamado a la gente que se sumen. Yo no quiero hablar mucho sobre lo de ANDECLIP porque independientemente todo puede pasar. Pues como podemos ganar, podemos perder y no quiero que la gente piense, perdió. No, mira, es una experiencia, por lo menos creamos un antes y un después porque estamos por lo menos creando una plancha y diciendo que hay interés de fortalecerlo. Ahora, logremos o no logremos los objetivos, nosotros no vamos a parar de trabajar y seguir luchando. Mientras yo tenga fuerza, mientras yo tenga energía, mientras yo tenga la oportunidad de tener colegas como ustedes que me den espacio en medio televisivo como este, yo seguiré luchando por los derechos de la sociedad civil, porque lo que me ha identificado a mí es pelear por los derechos de esas personas que les son violentadas, sus derechos. Lo que ha hecho el doctor Cruz Jiménez por muchísimos años, lo que ha hecho el padre Rogelio, que ha sido como un padre para mí, y eso es lo que yo estoy plasmando hoy en día. Ahora bien, yo me metí en esto porque veo una oportunidad de mejora
y de unificarnos para fortalecer nuestras operaciones y fortalecer los derechos del paciente. Pero aunque eso no se logre, eso no significa que yo voy a parar de luchar. Como el defensor del pueblo. El doctor no logró sus objetivos, pero eso no significó que el doctor sigue defendiendo los derechos del ser humano. Por eso que mucha gente dice, usted es el defensor del pueblo, como quiera. Claro. Y mi respeto para el Pablo Ulloa, que para mí es un gran ser humano y defensor del pueblo, pero estoy hablando a nivel general, el doctor lo ven como un defensor del pueblo. Así es. Entonces, yo no necesito tener un posicionamiento para yo luchar y alzar mi voz y concientizar y educar a la población de la realidad que está pasando en la República Dominicana. Gracias, doctor, gracias. Porque usted me hizo una pregunta importante ahorita, y yo voy a ser breve. El tema, sí, Por ejemplo, la salud mental. Sí. De los 10 millones de habitantes que tenemos en la República Dominicana, según el Colegio de Psicología Dominicano, 37% sufre de trastorno mental o de una condición de salud mental. Terrible. O sea, estamos hablando que 3 millones y pico tienen alguna condición de salud mental. Así es. Y de ese 37%, o sea, de 3 millones de dominicanos, un 40% de depresión y el otro gran porcentaje de ansiedad. Siendo así, la depresión y la ansiedad, la consulta más frecuente en la salud mental. Y eso es algo que debemos trabajarlo, debemos tener accesibilidad, debemos tener cobertura para que las personas puedan ir a su médico cuando de verdad lo necesite, porque es una condición silenciosa. Así es. No presenta síntomas, no presenta emociones, y de verdad es algo que internamente la persona no puede estar pasando sin uno darse cuenta. Así es. Gracias, doctor. Gracias a usted. Tremendo.